A mí no me destruyó la cárcel, me destruyó recordar su voz, la de él, la del hombre que me juró amor eterno mientras firmaba los papeles que me hundieron. Me llamo Dorelia, tengo 81 años y estuve presa durante 15 largos años por un crimen que nunca cometí, pero del que fui la cara visible, la tonta útil, la culpable conveniente. Y la peor parte no fue la reja ni el juicio, fue saber que el hombre con el que compartí la cama, los hijos y la vida, fue quien me traicionó de la forma más sucia que puede hacerlo un esposo. Yo no era una mujer especial, nunca quise llamar la atención. Me gustaba tener la casa en orden, la ropa planchada, las toallas dobladas como en los hoteles. Él, Ovidio, era lo contrario a mí, ambicioso, extravagante, seductor. Donde yo callaba, él gritaba. Donde yo obedecía, él ordenaba. Al principio pensé que eso era amor, que estar en segundo plano era una forma de acompañar, pero no, era el comienzo del borrado. Durante años me hizo creer que todo lo que teníamos, la camioneta, los relojes caros, los viajes a escondidas, venía de su esfuerzo como empresario. Me hablaba de negocios grises, de movimientos estratégicos y de contactos en las alturas. Yo no preguntaba, no porque no sospechara, sino porque él era experto en hacerme sentir ignorante, entrometida, desleal por desconfiar. Un día me pidió que firmara unos papeles. Dijo que era para abrir una cuenta a mi nombre, por seguridad, que era mejor que no estuviera a su nombre porque los impuestos, los bancos, la AFIP, los enemigos. Yo, tonta de mí, firmé, como siempre, como toda la vida, confiando, porque así me criaron, que el marido sabe, que el marido manda, que el marido cuida, hasta que llegó la mañana en que golpearon la puerta a las 6. Era la policía. Se llevaron todo, y a mí me acusaban de liderar una red de lavado de dinero que incluía evasión fiscal, testaferros y transferencias millonarias a paraísos fiscales. Yo no entendía ni las palabras. Apenas podía pronunciar testaferro sin que se me enredara la lengua. Y ahí, en medio del pasillo del juzgado, lo vi, a él, a Ovidio, de traje, de pie, con su abogado al lado, declarando que yo era la responsable de todo, que él no sabía lo que firmaba, que yo lo manejaba todo, que me hacía pasar por víctima, pero que siempre fui la cabeza de la operación. No me temblaron las piernas, me tembló el alma. Ahí supe que ya no saldría. Me sentenciaron a 20 años. Me redujeron 5 por buena conducta, 15 encerrada, 15 de no ver a mis nietos crecer, de perder las bodas, los nacimientos, los entierros, 15 de ver el mundo desde una ventana con barrotes. Pero lo más terrible no fue el encierro. Fue ver cómo él siguió con su vida, cómo vendió la casa, cómo se mudó a otra ciudad, cómo le dijo a todo el mundo que yo era una criminal, incluso a mis propios hijos, cómo convenció a mis vecinas de que yo era una mujer fría, ambiciosa, doble cara, y lo peor, cómo nunca, jamás, vino a visitarme. Ni una vez. Y no te creas que esta historia termina ahí. No, porque lo que descubrí entre esas paredes iba a cambiar todo lo que yo creía saber sobre Ovidio, sobre mis hijos, sobre mí misma. Y lo que hice después de salir es algo que todavía hay quienes no me perdonan, porque lo que él no sabía es que en la cárcel no me volví menos mujer. Me volví algo más. Me volví despiadadamente libre. Los primeros días en prisión fueron como caer en un pozo sin fondo. No porque me golpearan, no porque me faltara comida o abrigo. No, fue más sutil que eso, más cruel. Fue el desprecio mudo, las miradas de arriba abajo, las internas que decían, ahí viene la señora rica, la que lavaba millones, las que creían que yo era una jefa de mafia, cuando en realidad no sabía ni transferir dinero desde el celular. Me decían la señora del oro, la dama invisible, la lavadora. Algunas me admiraban en secreto, otras me odiaban por deporte, y yo sobrevivía, en silencio, como toda la vida. Dormía con una foto de mis hijos debajo de la almohada, una foto vieja, de antes de que me dieran vuelta la cara, de antes de que repitieran como loros lo que su padre les metió en la cabeza. Mamá es una delincuente, nos arruinó la vida.
No podemos confiar en ella. Al principio, lloré tanto que me salieron llagas en los párpados, pero después dejé de llorar. Aprendí a quedarme quieta, a respirar profundo, a mirar las paredes y contar grietas, a reconocer los sonidos de cada paso que se acercaba. Mi celda era fría, pero al menos tenía ventana. Una mínima rendija, desde la que se veía una reja oxidada y un árbol flaco. Me aferraba a ese árbol. Cada vez que le brotaba una hoja nueva, sentía que algo mío también sobrevivía. Pasó un año, luego 2, y fue en el 3er año que conocí a Leonela, una mujer de voz ronca y mirada afilada. Tenía tatuado el nombre de su hija en el brazo, aunque no la veía desde que la arrestaron. Al principio me evitaba. Me llamaba la fina, la muda, la señora empresaria. Pero un día me defendió cuando otra interna intentó sacarme la poca ropa que tenía. Con ella no, mierda. Esta no está hecha para esto. Esta está aprendiendo. Después de eso, se sentó a mi lado en el comedor y me dijo: o aprendes a hablar o te comen viva. Acá adentro, el silencio es una forma de debilidad. Y tenía razón. Leonela me enseñó a pelear, a no agachar la cabeza, a responder con la mirada aunque no dijera una palabra. Me enseñó a lavar mi ropa sin que nadie me la robara, a esconder mis cartas, a caminar por el pasillo con dignidad. Con ella, recuperé algo que no sabía que había perdido: mi voz. Empecé a escribir. No tenía computadora, claro. Usaba hojas sueltas, arrancadas de cuadernos de otras internas. Empecé contando mi historia, solo para mí. Pero una tarde, Leonela leyó una de las páginas. ¿Esto lo escribiste vos? Sí. Contás como las que hacen libros. Esto lo tenés que mandar afuera. Y lo hice. Mandé una carta al juzgado, otra a un diario, otra al defensor del pueblo. Empecé a contar mi versión, la verdadera, detallada, fechada, con nombres, con pruebas, porque ahí adentro, entre las 4 paredes que me daban asco, entendí que callarme era permitir que Ovidio siguiera ganando. Un día recibí una respuesta del diario. Publicaron mi carta, no entera, pero suficiente, y eso encendió una chispa. Me empezaron a llegar otras cartas, de mujeres que también habían firmado cosas por amor, mujeres que también fueron culpadas por los negocios sucios de sus esposos. Una incluso me mandó una copia de su sentencia, casi idéntica a la mía. Fue ahí cuando supe que Ovidio no solo me había usado a mí, había una red que usaba mujeres como fachada. Yo no era la única. Y entonces empecé a tirar del hilo. Había otra interna en el pabellón de al lado. Se llamaba Mireya. Tenía casi mi edad. La condenaron por evasión y por cheques falsos. Un día me senté a su lado en el patio y le dije: ¿tu marido te hizo firmar papeles? Me miró como si le hubiera leído el alma. Sí. Y cuando me arrestaron, él desapareció. Hablamos por horas. Encontramos coincidencias, nombres, apellidos, fechas, abogados. Y ahí lo supe. Ovidio no actuaba solo. Él era parte de un engranaje que usaba mujeres confiadas para encubrir negocios turbios. Mujeres como yo, como Mireya, como otras que quizás nunca sabrían lo que firmaron. Pero entonces ocurrió algo que me sacudió por completo. Una mañana, al 5.º año de encierro, recibí una visita inesperada. Mi hija menor. No me avisaron. Me llamaron por el altavoz. Me puse el uniforme gris. Caminé hasta el locutorio temblando. Y ahí estaba ella, sentada del otro lado del vidrio, con los ojos rojos y una carpeta en la mano. «Mamá», me dijo apenas la vi. «Perdón, no supe qué decir. Lloramos mucho». Ella había creído todo lo que su padre le dijo, pero había encontrado algo, una libreta escondida, una con anotaciones, con fechas, con firmas, todas de Ovidio, no mías, de él, firmando como yo, practicando mi firma. «Papá te falsificó, mamá. Nos mintió a todos». Me temblaban las manos. Ella me entregó copias por debajo del vidrio. «Voy a hacer que te escuchen. Voy a demostrar que fuiste víctima». Y así empezó otra etapa, una nueva, lenta, judicial, llenas de apelaciones, recursos, notas, trámites. Pero yo ya no era la misma. Ahora tenía una hija de mi lado. Ahora tenía el fuego encendido. Pero Ovidio no se quedaría quieto.
porque cuando se enteró de que estábamos moviendo cosas, hizo lo impensado. Me mandó una carta, manuscrita, firmada, y lo que decía ahí fue la confesión que cambió todo. Una confesión escrita desde su propia boca, donde admitía que yo no sabía nada, que él lo había armado todo, y que después de todo yo seguía siendo su mujer. Ese papel, ese maldito papel, fue mi llave y también el inicio de mi venganza. Guardé esa carta debajo del colchón de mi celda por una semana. La doblé tantas veces que las esquinas parecían roídas por ratones. La leí en voz baja hasta aprendérmela de memoria. Y no era por romanticismo, no, era rabia pura, porque la forma en que ese desgraciado escribió su confesión era peor que cualquier insulto. Decía que sí, que me había usado, que yo no sabía nada, que él manejó todo para protegerme, como si firmar cheques falsos con mi nombre fuera una caricia, como si meterme 15 años presa fuera una forma de cuidarme. En cada línea se notaba que seguía creyéndose el centro del universo. Me llamaba mi reina. Me decía, vos siempre fuiste fuerte. Yo sabía que aguantarías. Como si resistir una injusticia fuera una virtud que él pudiera adjudicarme como un trofeo. Al final de la carta, me pedía que lo perdonara, que él nunca dejó de amarme, que cuando saliera me esperaba. En nuestra antigua casa, como si 15 años de celda se pudieran desatar con una frase bonita. No lo rompí, no lo quemé, lo convertí en mi arma. Con esa carta, más las pruebas que mi hija menor había conseguido, se podía reabrir mi caso. Y no solo eso, se podía encender una bomba, porque esa carta tenía detalles, cuentas, nombres, movimientos. Él creyó que estaba escribiéndole a la Dorelia sumisa que firmaba sin preguntar, pero le escribió a otra, a la que aprendió a pelear en el pabellón, a la que ya no callaba. Volvimos a presentar todo ante el juzgado. Mi defensor, uno nuevo, joven, con hambre de justicia, armó un recurso con cada palabra de esa carta. El fiscal se burló. Dijo que era papel sin validez, pero el juez no lo vio así. Autorizó la reapertura. Empezaron a citar a gente, a revisar documentos, a abrir archivos que habían sido cerrados con apuro. Y entonces Ovidio se puso nervioso. Mandó otra carta, esta vez amenazándome. Si me hundís no vas a salir viva. Acá afuera todavía tengo poder. Se lo mostré a mi defensor. Perfecto, dijo. Esto es extorsión. Y ahora sí, se acabó. Yo no tenía miedo. No más. ¿Qué más podía quitarme? 15 años no le alcanzaron, y ahí fue cuando la suerte por fin giró. Un periodista, uno de esos que había seguido el caso desde el principio, que me había difamado en un programa de televisión sensacionalista, se contactó con mi hija. Le pidió permiso para entrevistarme. Le dijo que había encontrado archivos internos donde figuraban firmas idénticas, todas con fecha posterior a mi arresto. Firmas mías, cuando yo ya estaba en la cárcel. Eso es falsificación sistemática, dijo mi abogado. Y además demuestra que seguía usando tu nombre, incluso estando vos presa. Era la gota que faltaba. Me citaron al juzgado por primera vez en 11 años. Viajé con custodia, esposada, pero con la cabeza alta. Sabía que esa vez no iba a pedir perdón. Iba a exigir justicia. El tribunal escuchó. El juez era otro, más joven, más humano. Vi los ojos de algunos asistentes llenarse de vergüenza al ver mis arrugas, mis manos huesudas, mi uniforme gris. Vi cómo les costaba mirarme a los ojos. Sabían, se notaba que sabían. Y lo mejor, citaron a Ovidio. Lo vi entrar. No envejeció mal. Seguía peinado, con esa barba recortada que siempre lo hacía parecer importante. Pero algo había cambiado. Sus hombros, sus ojos, su forma de mirar. ¿Tiene algo que declarar?, preguntaron. Y por primera vez, se quebró. Yo le fallé, pero no soy el único que hizo esto. Había más. Era un sistema. Yo solo seguí la corriente. Intentó venderse como víctima de otros, como si eso lo exculpara. Pero su voz no tenía la fuerza de antes, ni el poder. El juez pidió tiempo. Volví al penal. Esperé. 1 mes, 2, y una mañana cualquiera me llamaron a dirección. Entré. Estaban todos, mi abogada, mi hija, un representante judicial. Me senté. Señora Dorelia,
El tribunal ha considerado que su condena se sostuvo en pruebas obtenidas mediante engaño, falsificación de identidad y manipulación sistemática por parte del señor Ovidio. Por lo tanto, su sentencia queda anulada. Usted queda en libertad inmediata. No entendí, no lo creí. Solo miré a mi hija y ahí me largué a llorar como no había llorado nunca. No eran lágrimas de alivio, eran de furia, porque no me estaban haciendo un favor. Me estaban devolviendo algo que nunca debieron quitarme. Salí con una bolsa de plástico en la mano y un abrigo viejo sobre los hombros. Afuera hacía frío, mucho, pero no más del que había sentido dentro todos esos años. La calle me pareció un planeta extraño. Había luces que no recordaba, gente con celulares que hablaba sola, autos que parecían naves, pero nada me asustaba. Tenía un plan. No iba a esconderme. No iba a pedir lástima. Iba a contar todo, con nombre y apellido. Iba a escribir un libro. Y el primer capítulo iba a titularse Yo no firmé, me firmaron. Pero antes tenía una última visita pendiente, y ese encuentro iba a marcar el principio de mi verdadera libertad. Volver a pisar la ciudad después de 15 años no fue regresar a casa. Fue entrar en un campo de ruinas. Nada era igual. Ni las calles, ni los olores, ni la gente. Pero sobre todo, nada era igual dentro de mí. Ya no era la mujer que caminaba 2 pasos detrás de su marido. Ya no bajaba la cabeza. Ya no creía que el amor era obedecer sin preguntar. Y tenía una deuda pendiente. Fui directo a la casa de mi hermana, la única que nunca me escribió, la que en su momento me creyó culpable, la que dijo en voz alta que quien calla otorga. Tenía que verla. Tenía que cerrar ese capítulo. Ella me abrió la puerta con una mezcla de asombro y miedo. No me abrazó. No me ofreció café. Me miró como si todavía tuviera el uniforme de presa puesto. ¿Qué querés?, me dijo. Verte. Mirarte a los ojos. Escucharte. ¿Escuchar qué? ¿Que no supe qué hacer? ¿Que me dejé llevar por lo que decía Ovidio? ¿Que no fui capaz de dudar de él? Sí, eso mismo. Silencio. Luego se sentó. Me miró. Bajó la voz. Tenía miedo. Si te defendía, él me dejaba sin ver a tus hijos. Me manipuló, como a todos. Pero igual, no me lo perdono. No vine a pedir perdón. Vine a recordarte que sobreviví, que la próxima vez que alguien te diga algo sobre otra mujer, primero escuches su versión. No me pidió abrazos, no me los dio, pero al irme me dijo algo que sí me importó. Vos volviste distinta, pero mejor, era cierto. Ya no era Dorelia, la esposa del empresario. Era Dorelia, la mujer que salió del infierno con la cabeza alta. Y entonces vino lo otro. Fui a buscarlo, a Ovidio. No me costó encontrarlo, no se escondía. Vivía en un barrio nuevo, en una casa blanca, de esas que parecen diseñadas por computadora. Toqué el timbre con la misma mano con la que una vez le acaricié el cuello cuando dormía. Me abrió él mismo. Me miró. Tardó en reaccionar. Dorelia, dijo como si no creyera que fuera real. Hola, Ovidio. No me invitó a pasar. Salió. Cerró la puerta detrás de él. ¿A qué venís? A devolverte algo. Le mostré una copia de su carta. Esto fue mi libertad, pero también es tu condena. Hay una denuncia penal en curso, por falsificación de documentos y fraude sistemático. No solo por lo que me hiciste a mí, por lo que hiciste con todas. No dijo nada, pero le vi el tic en la mandíbula, ese que le salía cada vez que perdía el control. Te vas a pudrir en una celda, Ovidio, y no vas a tener a una tonta que te limpie la cara. Se encogió. ¿Querés vengarte? No, quiero justicia. Y me fui. Esa noche dormí en la cama de mi hija. Me preparó una sopa, me arropó, me puso una frazada suave, me dio un beso en la frente. Dormí 10 horas seguidas. La primera vez en 15 años sin miedo a que me despierten gritos, sirenas, golpes en los barrotes. A la semana me invitaron a hablar en una universidad. Un grupo de estudiantes de Derecho había leído mi historia. Querían conocerme. Les hablé durante 1 hora. Conté todo, sin lágrimas, con precisión, nombres, fechas, tiempos, firmas, no para conmover, para que entendieran. Después una chica se me acercó, tendría unos 20. Mi mamá vivió lo mismo. Mi papá la hizo firmar papeles que la arruinaron.
Usted me hizo entender lo que ella no puede decir. Ahí supe que no era solo mi historia, era la de muchas. Entonces publiqué mi libro. Se llamó Presa por amor, libre por furia. No fue bestseller, pero se vendió. Y lo mejor, llegó a mujeres que necesitaban esa voz. Mujeres que estaban a punto de firmar sin preguntar. Mujeres que ya habían firmado. Mujeres que habían callado. Y me llegaron cartas. Cientos. Una de una mujer de Chaco. Leí su historia con mi hija. Ella pensaba que yo era una inútil. Ahora me mira diferente. Otra de una ex reclusa de Uruguay. Gracias por decir lo que no supe escribir. Usted habló por mí. Y otra, la que más me impactó, de una joven que decía, mi mamá está presa por mi papá, tiene 60 años, pero yo voy a hacer lo que hizo su hija, voy a sacarla. Lloré, claro que lloré, pero no por dolor, por haber sido útil. Entonces abrí un centro, pequeño, 2 habitaciones, un escritorio. Se llama Firma con los ojos abiertos. Ahí recibimos a mujeres que necesitan asesoramiento legal. Las ayudamos a entender qué firman. Les explicamos qué es una escritura, un poder, una transferencia. Les enseñamos que confiar no es entregar el alma, que el amor no tiene que doler ni silenciar. Y un día, sentada en ese centro, recibí la última noticia sobre Ovidio. Había sido condenado. 8 años. No por lo que me hizo a mí, por lo que hizo después, con otra, una joven. La misma historia, otra firma falsa, pero esta vez no le salió. Esta vez el sistema no lo protegió. Y cuando me preguntaron si quería ir al juicio a mirarlo, dije que no. ¿No querés verlo caer? No, yo ya gané. Cuando dejé de tenerle miedo. Hoy me levanto temprano, tomo mate, escucho la radio. A veces leo mi libro y no me reconozco. Me pregunto cómo pude haber sobrevivido. Pero entonces veo a las mujeres que entran por esa puerta, con ojos asustados, con carpetas en la mano, con papeles que no entienden, y sé que sí, que todo lo que viví fue para algo. Y si vos llegaste hasta acá, te pido que dejes tu nombre en los comentarios, porque tal vez vos también firmaste algo que no entendías. Tal vez conoces a alguien que lo hizo, tal vez callaste, como yo, demasiado tiempo. Y este es tu momento de gritar, porque nadie, escúchame bien, nadie, merece una celda por amar demasiado, y mucho menos por haber confiado en la persona equivocada. 2 años después de recuperar mi libertad, la vida volvió a encontrar su ritmo, aunque nunca su forma original. Yo no era la misma Dorelia que entró a prisión 15 años atrás, ni siquiera la misma que salió por la puerta del penal con esa bolsa de plástico en la mano. Era otra, más lenta, sí, más vieja también, pero infinitamente más despierta. Y sobre todo, libre. Libre de los barrotes, sí, pero también libre del miedo, del silencio, de la culpa que otros me habían pegado como una etiqueta. El centro, Firma con los ojos abiertos, creció más de lo que imaginé. Lo que empezó como 2 sillas y una mesa, se transformó en un lugar de consulta constante para mujeres de todas las edades. Desde jóvenes que no sabían qué significaba un contrato de garantía, hasta abuelas que estaban a punto de poner la casa a nombre de sus yernos por comodidad. Las recibíamos con mate, con tiempo, con palabras. Yo no tenía título de abogada, pero sí experiencia. Y a veces eso pesa más que cualquier diploma. Y aunque muchas de esas mujeres venían por asesoría, lo que más buscaban era permiso para dudar. Necesitaban que alguien les dijera: no estás loca por desconfiar, no sos egoísta por no querer firmar, no estás traicionando a nadie por hacer preguntas. Fue en una de esas jornadas, atendiendo a una señora que quería entender qué pasaba con un terreno heredado, cuando recibí una visita inesperada. Era Leonela, sí, la misma que me enseñó a sobrevivir en la cárcel, la mujer que una vez me dijo: el silencio es una forma de debilidad. Había salido hacía unos meses y yo no sabía nada. Se presentó en la puerta con una mochila colgada al hombro y el mismo fuego en los ojos de siempre. ¿Te acordás de mí, vieja?, me dijo, con una sonrisa torcida. ¿Cómo no me voy a acordar, loca? Pasá. Nos abrazamos. Y no fuimos suaves. Fue un abrazo de esos que sacuden los huesos. Me contó que había conseguido un trabajo en una panadería, que dormía en un cuarto prestado,
que aún no lograba ver a su hija, pero que estaba en eso. ¿Y vos? ¿Te hiciste famosa? Bromeó. No, me hice útil, que es mejor. Charlamos horas, y al final, cuando se levantó para irse, me dejó un sobre. Léelo cuando estés sola, me dijo. Esperé hasta la noche. Estaba sentada en mi silla preferida, la que da al ventanal. Abrí el sobre. Era una carta, larga, escrita a mano con tinta azul. Decía cosas duras, muy duras. Contaba lo que le había hecho su pareja antes de caer presa. Golpes, engaños, maltratos, firmas forzadas. Una historia distinta a la mía, pero igual de injusta. Al final de la carta me escribió: vos me salvaste sin darte cuenta. Me enseñaste que no hay que morirse por miedo. Si algún día pensás cerrar el centro, acordate de esto. Todas las que callamos, te necesitamos viva. Me hizo temblar, no solo porque venía de ella, sino porque entendí que el dolor compartido puede curar. Con el tiempo, muchas otras ex-internas comenzaron a visitarnos. Algunas lo hacían a escondidas, porque sus familias no sabían o no querían que recordaran esa parte de su vida. Otras venían con la frente en alto buscando rehacerse. Una de ellas, una señora de acento jujeño que había pasado una década presa, se convirtió en voluntaria. Hoy da talleres sobre cómo leer contratos. Y fue entonces que empezamos a notar algo. La mayoría de las mujeres que habían estado presas por delitos económicos no sabían leer lo que habían firmado. Una tenía 3er grado, otra nunca había ido a la escuela. Una tercera había aprendido a leer en la cárcel. Lo que para muchos era negligencia, para nosotras era falta de oportunidades. No era que no quisieran entender, es que nunca nadie les explicó cómo defenderse. Así que organizamos algo más grande, un ciclo de charlas abiertas en centros comunitarios. Iba yo, con mi bastón, mi carpeta y mi voz cansada pero firme, y hablábamos de cómo no dejarse llevar, de cómo pedir ayuda, de cómo decir que no, sin miedo. A veces venían 5 personas, otras veces 50, pero todas salían con una idea que repetíamos como un mantra: confiar no es firmar a ciegas. Y justo cuando sentía que todo estaba encauzado, que la vida me daba un respiro, me llamaron de una editorial. Habían leído mi libro, querían reeditarlo, pero esta vez incluir más historias, las de otras mujeres que, como yo, habían sido presas por amor, por ignorancia, por miedo. Me ofrecieron trabajar con una periodista que transcribiría las entrevistas. Al principio dudé, no quería volver a revolver mi pasado, pero después lo entendí. Si mi voz había servido, ¿por qué no amplificarla? Así nació el segundo libro. Firmé por amor, pagué con mi vida. Una compilación de relatos reales. 13 mujeres, 13 historias que te erizan la piel. Una de ellas me marcó especialmente. La de una mujer que firmó la venta de su campo a favor de su cuñado porque su esposo le dijo que era lo mejor para la familia. El cuñado la estafó. El marido la abandonó. Terminó en la calle. Pasaron 20 años. Nunca recuperó la tierra. La historia circuló. Medios de todo el país nos empezaron a buscar. Algunas entrevistas salieron por radio, otras en portales digitales. Me hice conocida. No famosa, conocida. Pero lo mejor fue que el centro recibió donaciones, más escritorios, más abogados voluntarios, hasta una psicóloga que vino una tarde y nunca más se fue. Y un día recibí un llamado desde el penal donde yo había estado presa. Doña Dorelia, me dijeron, queremos invitarla a dar una charla para las internas. Muchas la conocen, algunas la recuerdan. ¿Vendría? No supe qué responder, me tembló la voz, pero dije que sí. Volver fue difícil. El olor, el ruido de las puertas metálicas, el eco de los pasos, todo me revolvía el estómago, pero entré, con mi bastón, mi vestido violeta y una carpeta llena de historias. Me senté frente a más de 100 mujeres. Yo estuve sentada ahí donde están ustedes, con el alma hecha polvo y los brazos cruzados. Y les juro que pensé que no iba a salir nunca, pero salí. Y no volví solo para contarles que se puede. Volví para decirles que ustedes también tienen algo que el mundo necesita escuchar. Y una por una empezaron a hablar. Algunas lloraban, otras solo asentían, pero todas tenían algo en común.
Habían confiado en alguien que las traicionó. Cuando me fui, una joven me alcanzó hasta la puerta. Me puso una carta en la mano. Para cuando tenga tiempo, me dijo. La leí esa noche. Gracias por no morirte. Gracias por no callarte. Gracias por ser el espejo que no deforma. Y si vos llegaste hasta Nick, si escuchaste toda esta historia, si alguna vez firmaste algo que no entendías, o te sentiste tonta por confiar, te pido algo. Escribí tu nombre en los comentarios, no para que te aplaudan, para que te encuentres, para que sepas que no estás sola. Y si tenés una historia parecida, contala, porque cada vez que una mujer habla, otra se salva. Nos vemos en el próximo video, y que nunca más nadie firme en tu nombre.